Si eres docente de quechua y estás pensando dar tu evaluación de lenguas originarias, tienes que saber esto. El quechua tiene algunas características muy interesantes. El primero de ellos es el que más conocemos, que es aglutinante. Siempre aglutinar es aumentar, añadir, ¿eh? Cada vez que tú pones una palabra, el quechua suele añadirse de sufijos. Siempre suele añadirse de sufijos para agregar significado. Es una de las características más importantes. Eso ya conoces. Ahora, otra cosa que tú tienes que saber. Según el Ministerio de Educación y según el manual, en toda la zona sur que comprende Puno, Arequipa, Moquegua, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, son lugares donde se habla el quechua sureño. Entonces ellos sacaron un manual donde habla del quechua de la variedad sureña trivocálica, utilizando solo 3 vocales. Entonces ahora te preguntarás, pero en Cusco yo no hablo trivocálico. Sí, excelente. Pero esta estandarización solo es en la escritura. Tú escribes, tú hablas como hablas en Cusco, en Puno, en Moquegua, pero escribes como el ministerio manda, trivocálico. ¿Ya? Es una de las características. Pero en este trivocálico, pues no es cambiar la E con la I, tampoco con la O, con la U, como muchos hacen, sino tiene algunas normas específicas que estaremos viendo de acuerdo al avance de nuestro curso. Estamos solo en la página número 6 de nuestro libro. Vamos a estar dando cada día avanzar una cierta página y dar sus ejercicios. Ahora, la tercera característica, la estructura gramatical. No es igual que el castellano, estimados. En el castellano hablas sujeto, yo, verbo, como, y el objeto, pan, sería. Yo como pan. Pero en el caso del quechua, es pues otra la estructura. Sujeto, yo. ¿Ya? Luego viene el objeto, huacata podría ser en este caso. Huacata. Y al final viene el verbo, michini. Ñoja, huacata, michini. ¿Te das cuenta? Así es la estructura. Y en esta estructura muchos se equivocan. ¿Ya? Así que, estimados amigos, nos vemos en una próxima. Tupac Unanchiscama y fíjate en la página 6 de nuestro libro.